Estado under. One more time in the house. ¿Sabes lo que digo? Este equipo comprometido con ustedes como cada semana para llevarles el mejor contenido de lo que es la cultura hip hop. El único programa en República Dominicana con un contenido exclusivamente hip hop. Straight up. ¿Sabes lo que te digo? Señores, el pasado mes nosotros estrenamos un capítulo aquí. Avisamos que era un preámbulo, la primera parte de lo que es un tema tan amplio como lo que es el elemento del graffiti dentro de la cultura hip hop. Y como lo prometido es deuda, con nosotros tenemos acá a nuestro hermano Ben, TFA, para que nos dé información más detallada, más directa y unos datos muy relevantes con relación a este elemento de la cultura hip hop. Y sobre todo, también su trabajo que ha sido reconocido por universidades prestigiosas en los Estados Unidos. Y un sinnúmero de cosas que lo vamos a tratar aquí esta noche en Teleuniverso Canal 29. Ben, preséntate para el público de Estado Under. ¿Cómo te sientes, hermano? Placer, Fleva, estar contigo aquí. No, entonces eres de nosotros, claro. En Santiago de noche. Sí. Under the moon. Under the moonlight. Yeah. Pues sí, yo soy Ben, originalmente de Francia, pero pasé un buen tiempo de mi vida en Nueva York también, por los estudios. Sí. Y tengo un tiempito también visitando República Dominicana. De hecho, en la actualidad resides en República Dominicana. Sí, estoy en Salcedo por cuestión de asuntos familiares, de asunto profesional de mi pareja. Bien. Y nada, vamos a hablar de hip hop aquí entonces. Seguro, claro que sí. Es algo que realmente nos sentimos honrados con tu presencia y que nos dé la oportunidad de nosotros tener acceso a un montón de información bien relevante con relación a este elemento de la cultura hip hop tan importante como lo es el graffiti art, el arte urbano plástico dentro de la cultura hip hop. Entonces, ven, fundamentalmente lo que queremos saber, por ejemplo, lo básico sobre el graffiti, qué es, lo que representa. Ya tú te presentaste, la gente sabe quién es, pero vamos entrando en detalle. El graffiti como elemento de la cultura hip hop, para que la gente entienda qué es, qué representa. Bueno, el graffiti es una palabra que existe desde hace mucho tiempo. Uno puede referirse a graffiti sobre las pinturas que hacían los hombres prehistóricos, Sí. Para dejar una huella. Ahora lo que entendimos nosotros hoy en día del graffiti es el graffiti moderno, que ya se contextualiza a partir de los años 60 en Estados Unidos, primeramente en Filadelfia, antes de Nueva York. Sí, porque hay un tema con relación a eso que se debatió un poco en el programa anterior. Sí, que hay una vanguardia de artistas de Filadelfia que surgieron primeros con esa práctica de encontrarse un moniker, un apodo, Sí. y dejarlo en la calle. Y ya con la intención de hacerlo de manera cuantitativa, es decir, lo que después nosotros conocemos como bombing, ¿no? Que Bombing. es la intención de cubrir más superficie posible para llamar la atención. Entonces ahí el graffiti ya, en esa época, coge un sentimiento distinto por esa misma razón. Ya Claro. no se usa necesariamente para dejar un mensaje o para un eslogan de protesta. Está enfocado en el nombre. Correcto. Está enfocado en el nombre. Y ya de Filadelfia después, muy poco después o al mismo tiempo, hay historiadores que debaten eso, de saber si hay una conexión entre Filadelfia y Nueva York o si las dos escenas nacieron de manera separada. Sí. Pero sí, ya a partir de los años 68, 69 empieza a explotar esa práctica en Nueva York, ¿no? Y es lo que va a dar a conocer al mundo, porque Nueva York obviamente es una ciudad mucho más mundializada que Filadelfia. Claro que sí. Y por eso se da a conocer. Pero hay la misma palabra graffiti, eso lo quiero resaltar,
fue criticada por muchos pioneros Sí, del arte, porque para muchos el graffiti es un sinónimo de garabato. ok. Hay de hecho uno de los pioneros que insiste mucho en eso, que se llama Miko. Es un writer, un escritor. Sí. Y ellos usan más esa palabra, se llaman writers, Ok. escritores, no se llaman grafiteros. Bien, Y él dice que fue una palabra que se impuso por parte del mundo exterior sí, a esa práctica, Ok. con la manera de despreciarlo, porque un garabato es algo que es feo, bien. es algo que no tiene Sentido, desarrollo, correcto. que no tiene hay genialidad, no hay complejidad. idea. Exacto. Entonces, ya desde el inicio esa palabra la podemos cuestionar. Bien, bien. Y mira qué importante, porque para mí, o sea, yo soy una persona, de hecho yo tagueaba y siempre me ha gustado el graffiti, he admirado grandes artistas, pero yo desconocía totalmente esa información. Pero con relación a lo que tú mencionabas del nacimiento, que se debate, que Chicago, que New York, hay algo que yo Filadelfia. sí, exactamente, en Filadelfia. Que yo quisiera que tú ayudaras a que el público sepa, conozca sobre esto, que ya tú lo habías hablado conmigo. Hay una información que se expande, se habla, de que hubo en el epicentro de lo que es el nacimiento del graffiti en la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan, Sí. lo que hoy en día es Washington Heights, ¿correcto? Sí. Donde hubo una neoyorquina, pero de origen dominicano, que es quien primeramente plasma en una pared lo que se conoce como tag o una firma. Háblanos un poquito de eso. Sí. Y más o menos, ¿para qué época surge eso? Sí, ya. Entonces, la historia del graffiti en Nueva York se conoce mucho por Taki. Taki 183. Taki. Taki 183. Sí, Que un escritor, voy a usar la palabra para respetar a esos pioneros, prefiero usar Sí. escritor que grafitero, writer, que fue famoso por que era un mensajero, era alguien que tenía un trabajo que le permitía no solamente rayar en el barrio, pero en toda la ciudad de Nueva York. Entonces eso llamó la atención del New York Times, sí. el periódico más leído de la ciudad de Nueva York y también de renombre internacional, que sacó un artículo en el 71. Y ahí de repente Taki se vuelve como para muchos como el pionero. Pero había otros muchachos antes de él que incluso él lo menciona de manera muy, muy humilde, que Sí. fueron influencias. Quizás para su él. inspiración Exacto. Que Bien. había otro muchacho que tenían esa práctica. de que- también, que él no era el único. Ajá. Y Él ya iba a destacar eso. uno de ellos, Julio, de origen puertorriqueño, que vivían en la parte de Inwood, la más al norte de Manhattan. Ya estamos al final de Manhattan. Sí, Después lo que hay es el Bronx. Y en ese barrio, que la parte de Inwood, pero también de Washington Heights, el Alto Manhattan de manera general, es el primer núcleo activo de pioneros, de escritores. Y es también un barrio donde hay históricamente más asentamiento dominicano, a partir de la segunda mitad de los años 60. que hubo una migración Sí. desde República Dominicana luego de la dictadura. Mucha gente aquí lo sabe, sobre todo generaciones más avanzadas, pero también hijos de familias que conocen historias, ¿no?, de sus Sí. antepasados, que ya después de la dictadura se abre la puerta. Sí, Se correcto. facilita mucho más. Antes había mucho control, había que tener relación con el dictador, había que tener mucho dinero porque un pasaporte, un visado costaba muchísimo dinero. Y ya cuando entraba Balaguer, Balaguer, en vez de restringir la inmigración hacia afuera, porque Trujillo tenía miedo Sí. de que dejar a esa gente salir, iba a ser una Un manera flujo de para información que podría afectar. organizarse desde Sí, afuera, sobre claro todo. que sí. Organizar una rebelión desde afuera. Entonces, Balaguer tiene una visión totalmente distinta. Los adversarios políticos los quiere para afuera. Exacto. Entonces, de repente, eso cambia totalmente la dinámica del flujo migratorio y muchos dominicanos terminan llegando a Nueva York. Llegando a New York Ajá. y por ende, En ese barrio donde hay el núcleo de primeros pioneros
Y ya Nueva York se distingue, ¿por qué? Porque en diferencia a Filadelfia, donde había solo un apodo, en Nueva York se empieza a agregar el número de la calle. El número. El De ahí que número de viene la el calle. 183, el 168. Y eso es 289. algo un rasgo muy particular, muy único de la ciudad de Nueva York, que no tenía Filadelfia, y por eso Nueva York se vuelve, ya pasa encima de Filadelfia, por esa misma razón. Correcto. Sí. Entonces Rocky, ahí está Rocky, la famosa Rocky 184, que está en ese sector. Washington Heights corre desde la calle 150 y pico, vamos a decir, hasta la calle, si incluimos Inwood, hasta las 208, si no me equivoco, o 210, la última. Que todavía a la fecha es un área habitada por en su mayoría dominicanos. Sí, entonces ahí está Rocky, que es una muchacha de familia mezclada. Sí. Del parte del papá hay descendencia francesa y alemana, y de su mamá dominicana. La mamá de ella vino de Santo Domingo. Rocky nació en los años 50 y pico y vive en esa calle. Todavía, en la actualidad. No, en la actualidad no creo que no. Pero en esa época, en los finales de los años 60, cuando nacen los primeros writers, los primeros escritores, ella vive en la 188 con Audubon Avenue, en el corazón de Washington Heights. Sí. Y ahí se liga ella una pequeña historia de amor, bueno, una gran historia de amor, de hecho, porque ella lo cuenta tal cual en entrevistas que ha hecho, Sí. con un grafitero que se llama Stitch One. Son adolescentes, son muchachitos, pero ahí empieza una historia de amor y ella se reúne en esa esquina porque en esa esquina el papá, que no quiere saber del novio, no la ve a ella Ok. por la ventana. Ella por eso se mete en la esquinita, porque en la esquinita sabe que está a salvo. Bien. Y por esa práctica que nace, pues ella con Stitch empiezan a dejarse firmas, ¿no? Como prueba de amor, ¿no? Y entonces esa esquinita se vuelve cada vez más activa, vienen otros muchachos del barrio y empiezan a poner su firma ahí, y ya se vuelve como la primera esquina caliente al tamaño de la ciudad entera. Sí. Antes de los hotspots del Bronx, de la famosa parada del Grand Concourse en el Bronx, donde se juntan la línea 2, 3 y 6, si no me equivoco, de los trenes, donde se sentaban los muchachos en un banco, Sí. para ver los trenes pasar. Eso se llama el Writer's Bench. Ujú. Y para muchos historiadores, el Writer's Bench es como la meca del hip hop en Nueva York. Sí. Y el Writer's Corner 188, donde vive Rocky, en esa época surge antes. Estamos hablando de finales de los 60, Writer's Bench empieza unos años después. Y por asunto de selección, de información, de influencia de narrativas, Sí. el Writer's Bench se vuelve como la cosa que la gente guarda en mente. Sí, como un elemento de culto Sí. dentro de la cultura. Exacto. Ahora bien, esta parte que se da debido a una investigación que tú estás realizando en la ciudad de Nueva York. Sí. Tú encuentras un flujo de información inmenso Ujú. que relaciona a muchos dominicanos dentro de todos los elementos de la cultura, pero que todavía en ese entonces, estamos hablando en el principio, Sí. no existía el hip hop como No. un elemento cultural. No. Entonces, tu trabajo, la tesis para la universidad, indica la influencia de los dominicanos en el movimiento hip hop en los Estados Unidos en su nacimiento. Sí, exacto. Sí, hay un problema con cómo uno cuenta la historia del hip hop. Nos dejamos influenciar, yo también me dejé influenciar cuando era más joven, cuando estaba aprendiendo acerca de la cultura. Y muchos de nosotros cometimos el error de aceptar esa versión de que el hip hop nace el 11 de agosto de 73, con la fiesta de Kool Herc. Sí, Cuando uno presenta ese entendimiento, ¿no? Uno valida el hecho de entender la emergencia de un movimiento cultural tan amplio y complicado como el hip hop con una sola fecha. ujú,
no tiene sentido. Porque sabemos hoy en día todavía que aquí tenemos una prueba atrás de nosotros. Si tuviéramos un b-boy aquí, un DJ también, que es un conjunto de elementos Sí, sí. que tomaron mucho tiempo para asociarse y también para tener una lógica interna de funcionamiento. Claro. La lógica interna de funcionamiento empieza a percibirse a mediados de los años 70. Ahí que podemos hablar de cultura hip hop. Sí. Lo que está antes de eso son varios sucesos que tuvieron mucha importancia. Y ahí está la fiesta de Kool Herc, que tuvo mucha importancia porque estableció un nuevo estilo de mezclar en los platos con 2 copias del mismo vinilo, el merry-go-round, los break beats que dieron la pista para bailar a los b-boys y b-girls. Pero en sí no podemos hablar de nacimiento de la cultura hip hop con una sola fecha. Es como decir que todo lo que había antes, entonces no es hip hop. Yo entiendo tu punto. Pero sí, porque había incluso Kool Herc era grafitero. Sí. Kool Herc era grafitero que estaba en un grupo llamado The X-Vandals. Antes de hacer su fiesta del 73, él estaba involucrado en el grafito. Ex-Bandos. Y en todos los flyers del Bronx. Ajá, de Brooklyn. Brooklyn. Sí, pero estaban regados por toda la ciudad. Pero en los primeros flyers de fiesta está el estilo del graffiti. Sí, ahí. claro que sí. Entonces, Se puede evidenciar, de hecho. Sí, sí. El mismo flyer de la fiesta de Kool Herc. Sí, Back to School Jam con letra grafiteada. claro. El 11 de agosto de 73. Entonces, yo pienso que el graffiti, como elemento, es la primera forma que va a dar a nacer a esa cultura que viene después. Sí, Lo que entendimos de manera retrospectivamente, ¿no? sí. Pero sí, los dominicanos estuvieron ahí. Estábamos hablando de Rocky, que tuvo un papel importante en establecer la primera esquina caliente de grafitero de la ciudad de Nueva York. Para mí eso es importantísimo. Y una mujer, Una mujer de origen dominicana, de origen dando dominicana. nacimiento a un suceso que hoy en día es un fenómeno mundial. Sí. Y después de ahí sigue en esa misma época Cat 87, Juan Tapia Mendoza, que se conoce un poquito ahora en la sociedad dominicana porque la prensa dominicana empezó a hablar de él unos años atrás porque es un doctor hoy en día que maneja una clínica pediátrica. Y los medios aquí empezaron a hablar de su historia de transformación. Sí. ¿No? Un muchacho joven grafitero, delincuente que se volvió doctor, como esa bellísima transformación, pero hay que tomar mucha importancia sobre lo que hizo cuando era joven, porque fue muy importante. Y él también fue uno de los líderes de esa esquina caliente, de Writers Corner 188, Juan Tapia, Cat 87. Bien. Tenemos 2 dominicanos ahí que tuvieron un papel fundamental, no solamente que eran parte del panorama, sino que eran actores centrales. Y de ahí un chorro de grafiteros en esa misma época, porque estaba regado, todo el mundo andaba en eso. Sí. Todos los jóvenes de esa edad andaban en eso, y ahí había muchos dominicanos. En ese trabajo, Ben, tú tuviste la oportunidad de entrevistar muchos grafiteros, DJ, raperos, Sí, gente importante sí. que estuvieron ahí, y entiendo que la experiencia que tienes ha hecho que ese trabajo tuyo se destacara en esta universidad. Eso ha hecho que de una manera, vamos a decir, con cierta emergencia, tuviéramos que hacer este trabajo contigo, que lo teníamos planeado, pero de una manera más pausada. Se tuvo que dar un poco más acelerado, porque de hecho tú vas a seguir trabajando en los Estados Unidos, entonces vas a tener que salir del país por tiempo indefinido. Pero tú sabes que este espacio está donde es suyo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Gracias por estar con nosotros. Disculpa que no pudimos quizás abundar mucho más porque es un tema muy amplio y en televisión tenemos ciertas limitaciones, tú lo sabes. Sí. Pero ya en el podcast, que lo podemos hacer vía Zoom y diferentes medios, vamos a desbordarnos por ahí. Porque la verdad que el tema vale la pena entrar en allanamiento. Ahora, yo quiero que tú, como conocedor amplio de la cultura hip hop y del graffiti, presente un video para despedir esta entrevista tan especial para todo el público de Estado Under. Señores, que ustedes ven TFA, búsquenlo en las redes sociales, señores.
Este hombre es un historiador, antropólogo, que ha hecho un trabajo importantísimo sobre lo que es la influencia de los dominicanos en la cultura hip hop, algo reconocido por universidades importantes en los Estados Unidos. Pongan atención. Ven, despide con un video, el que tú quieras. Sí, no, muchas gracias por el espacio. En trabajo en curso todavía, que mi objetivo ojalá es sacar un libro extenso Sí. antes del 2030. Ya, porque Bien. sé que me queda todavía bastante trabajo y hoy solamente hemos hablado de la punta de la cima. Sí, claro. Que son muchísimos dominicanos más que se hubiesen podido mencionar. Estoy pensando en Take One, de Rocksteady Crew. Sí, sí, sí. Otros dominicanos muy involucrados en el graffiti, sobre todo, y en el breaking. En el breaking. En el arte del baile. Sí. Ya la parte de DJing y del elemento del rap MCing viene un poquito después, porque ahí hay un espacio más controlado por los anglófonos. Entonces Sí. la gente con descendencia hispanófona tiene un poquito más de dificultad para ser aceptados y tener un papel importante, pero en el graffiti y el breaking, Tuvieron más libertad. sí, y no, estuvieron ahí desde el inicio y fueron muy importantes para crear nuevos estilos también. Bien. Y ahora vamos a ver un video entonces sobre, como soy de Francia y estamos hablando de graffiti, obviamente tengo en la mente, sin buscar más allá, algo que me hace un clic, Sí. que es el video de That's My People de NTM. NTA. I make Del music for my 90 people. Del 98, donde ahí sí vemos la relación entre rap y graffiti como dos elementos de esa bellísima cultura hip hop. Señores, mucha paz, amor y respeto. Estado Under in the house. ¡Bah!